Muy buenas tardes. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este lunes 9 de febrero a la rueda de prensa La actividad física como salud, prevenir antes que curar, lema del Congreso Nacional de Salud Pública, doctor Alfredo Ramos Ramos. Esta tarde nos acompañan el doctor César Octavio Ramos García, profesor del Centro Universitario de Tonalá. Bienvenido. Así como la doctora Elisa Ramos Pinzón, coordinadora de la licenciatura en Salud Pública. También se encuentra con nosotros la maestra Lucy Barriga Hernández, profesora de Tonalá. Bienvenidos. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor César Octavio Ramos García. Adelante. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues platicar un poco del contexto de esta problemática y del abordaje con el que estaremos trabajando en el Congreso también. La inactividad física es una de las principales causas prevenibles de mortalidad, asociándose con hasta un 30-40% mayor riesgo de muerte en personas insuficientemente activas, en comparación con aquellas que son físicamente activas. Cerca de 1.800 millones de adultos y adultas a nivel mundial pues están en riesgo de desarrollar enfermedades por una insuficiente actividad física, y es una tendencia que ha ido aumentando aproximadamente 5 puntos porcentuales desde 2010. Es un aumento potencial drástico desde entonces, y no se han tomado las acciones que uno esperaría para poder detener este crecimiento exponencial. En México, la obesidad y el sedentarismo contribuyen a cargas mayores de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, sobre todo desde una perspectiva de problemáticas y enfermedades ya muy revisadas y atacadas en nuestra población mexicana, desde la problemática planteada por la propia ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El principal problema relacionado con la inactividad física ya no puede entenderse solo como el no hacer ejercicio o el no moverse. Debemos entender también que la salud de la población debe estar determinada y analizada desde una perspectiva a lo largo de las 24 horas del día, a través de lo que llamamos comportamientos del movimiento, que incluyen la actividad física, el tiempo sedentario o inactivo y el sueño. La actividad física moderada o vigorosa, ya sabemos, por lo menos 30 minutos cada día, dormir entre 7 y 8 horas continuas y romper el tiempo de estar sentadas al menos cada hora en nuestro día activo. Estas recomendaciones conforman estos componentes del movimiento, y el problema que nos plantea ya las encuestas nacionales de salud y nutrición es que solamente entre el 1.5 y el 4.5% de nuestra población, de la población mexicana, cumple simultáneamente con estas tres recomendaciones. Ya no solo se trata de actividad física. En términos simples, más del 95% de la población mexicana no presenta un patrón de movimiento saludable, lo que coincide con nuestra gran prevalencia de sobrepeso y obesidad, que es cercana al 80%. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos viven con exceso de peso, y 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos no se mueve lo suficiente. Esto no es una coincidencia. Estos patrones no son causales exclusivamente individuales, hay que mencionarlo también. En México, una gran proporción de la actividad física que se realiza ocurre realmente por necesidad y no por elección. Esto está especialmente asociado al transporte activo, al trabajo manual, y sin embargo, el acceso a espacios públicos seguros, infraestructura peatonal adecuada, sistemas de transporte que favorezcan el movimiento, es desigual y en muchos contextos insuficiente. Esto genera una paradoja. Las personas que más dependen del movimiento para su vida cotidiana suelen hacerlo en condiciones menos seguras y menos dignas, mientras que otros grupos acumulan largas horas de sedentarismo. Las consecuencias para la salud pública son claras. La inactividad física y el comportamiento sedentario se asocian a mayor riesgo de lo que ya mencionamos, de comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, salud mental, depresión, ansiedad y mortalidad prematura. Por otro lado, estudios muestran que romper el tiempo prolongado de estar sentadas o sentados con breves periodos de movimiento, al menos cada 30 minutos a una hora, mejora la regulación de la glucosa y la insulina y en lo general el metabolismo. Solo 5 minutos extra de actividad física moderada a vigorosa al día
pueden reducir la mortalidad total en aproximadamente 10% en la población general y hasta 6% en los más inactivos e inactivas. Lo que refuerza un mensaje clave para la población: cada minuto cuenta y moverse un poco es mejor que no moverse nada. Frente a esta evidencia, México ha dado pasos importantes. Recientemente la publicación de las guías de actividad física, sedentarismo y sueño para la población mexicana, que adoptan precisamente un enfoque de comportamientos del movimiento y reconocen que la salud no se construye en el tiempo libre, sino en la vida cotidiana, en la escuela, el trabajo, el transporte y el hogar. Hoy el reto no es solo informar, sino transformar entornos. La evidencia muestra que las intervenciones más efectivas son aquellas que mejoran los espacios públicos, fortalecen el transporte activo, promueven ciudades caminables y generan condiciones estructurales que faciliten moverse más, sentarse menos y dormir mejor. Hablar de comportamientos del movimiento es, en el fondo, hablar de equidad, de derechos y de calidad de vida. Mejorar cómo se mueve México no solo reduce enfermedades, también construye comunidades más saludables, más seguras y más justas. Y ese es un objetivo que debe estar en el centro de la agenda de la salud pública en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctor César Octavio Ramos García. Damos la bienvenida también a la doctora María Luisa Ábalos Latorre, jefa del Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional de Tonalá. Bienvenida. A continuación vamos a dar el uso de la voz a la doctora Elisa Ramos Pinzón, coordinadora de licenciatura en Salud Pública. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bien, cuando hablamos de actividad física, no hablamos solamente de ir al gimnasio o correr un maratón. Hablamos de cómo nos movemos o dejamos de movernos. Todos los días salir al trabajo, a la escuela, al hacer las compras, al convivir en nuestros espacios públicos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 25% de las personas adultas en el mundo no realizan la actividad física mínima recomendada, y en adolescentes esta cifra supera el 80%. En México esta situación no es tan diferente. 4 de cada 10 personas adultas reportan niveles insuficientes de actividad física, y esto tiene consecuencias directas a la salud, como ya lo mencionó el doctor César. Este no es un dato menor. Se estima que la falta de actividad física contribuye a millones de muertes prevenibles cada año en el mundo. La falta de actividad física no es un problema de falta de voluntad individual. No se trata solo de recomendar a la población haz más ejercicio. Se trata de preguntarnos si nuestras ciudades, nuestras escuelas, nuestros trabajos y nuestras comunidades realmente facilitan este movimiento. De acuerdo con el marco geoestadístico municipal del 2020 del INEGI, en Jalisco había 1,243 canchas, 696 parques, 87 áreas verdes, 862 jardines y 218 unidades deportivas. Esto podría o no llegar a ser suficiente. Aquí lo que tendríamos que estar preguntando, ¿existe seguridad en estos espacios? ¿Tenemos el tiempo para usar estos espacios? ¿Sabemos cómo usar estos espacios? Es por ello que las intervenciones poblacionales tienen un impacto mucho mayor que las recomendaciones individuales. Cuando se crean entornos seguros para caminar, cuando hay espacios públicos activos, programas comunitarios, transporte activo y cultura del movimiento, los beneficios llegan a miles de personas al mismo tiempo. Intervenir en actividad física a nivel poblacional no solo mejora la salud, también reduce costos en los sistemas de salud, mejora la productividad, fortalece la convivencia social y la salud mental. Es, sin exagerar, una de las intervenciones más costo efectivas en salud pública. Gracias. Gracias, doctora Elisa Ramos Pinzón. A continuación escucharemos con atención a la maestra Lucy Barriga Hernández. Adelante. Gracias. Buenos días. Bien. Si bien es cierto, los datos no son lo más halagadores en cuanto a estadísticas, pero también podemos decir, por lo menos, que en Jalisco sí se viene trabajando en transformar entornos. Al transformar entornos estamos hablando de recuperación del espacio público. Hay una parte dentro del proceso de la formación de las personas de actividad física
que la ocupación nos ha hecho que no tengamos tiempo para hacer actividad física. Y no tomamos conciencia de que el caminar de la estación del tren a la casa, que si nos podemos ir en bicicleta al trabajo o nos podemos ir en bicicleta a nuestros lugares de estudio, que si queremos hacer alguna actividad en la ciudad, pudiéramos utilizar otros medios diferentes, como es el caminar por lo menos, pero además de que caminar, que hacerlo consciente. Yo creo que ese es uno de las características que tenemos que trabajar mucho, y es que tenemos que hacer consciente que todos los días estamos haciendo actividad física. Y el hacernos conscientes es movernos un poco. Si eso lo sumáramos todos los días, estaríamos contribuyendo de alguna manera a que mejore nuestra calidad de vida y nuestra actividad física, por un lado. Y por el otro, ahorita existen muchos dispositivos, la verdad no soy la experta en el tema de si son buenos o malos, lo único que yo sé es que hay muchos dispositivos ya de los teléfonos que inclusive ya han sacado argollas también, en donde nos están midiendo cuántos pasos damos en el día, cuántas calorías quemamos en el día, qué tanta actividad hemos tenido realmente en nuestra vida diaria. Entonces, haciendo eco a lo que dice el doctor y la doctora, es que el movernos un poco sí lo hacemos. Lo que necesitamos es empezar a documentarlo y empezar a que tomemos medidas al respecto para poder ir viendo que realmente sí estamos haciendo algo para mejorar nuestra actividad física y sobre todo, pues, obviamente con nuestra salud. Pero no solamente que lo hagamos el día al día, sino que también lo hagamos en fin de semana. La doctora hizo un inventario de escenarios y de espacios deportivos con que cuenta la ciudad, que yo les quiero compartir. Cuando yo llegué aquí a México en el 2002, que fue la primera vez que vine a mirar el tema de programas públicos, porque a eso me dedico, el tema del espacio público no era un tema de una agenda pública. Hoy en día el espacio público es tema de la agenda pública y se le está invirtiendo mucho a este rubro. Es así que hoy en día tenemos toda una recuperación, todo un programa de recuperación de espacio público en el centro histórico, se mejoraron las banquetas, hemos ganado espacio para la bicicleta como medio de transporte, hemos incrementado las unidades deportivas, hemos incrementado programas y hemos creado programas muy exitosos, obviamente, como la vía recreativa, que ya este año cumple 22 años, y si bien es cierto, no es una actividad en donde no se está sumando al movernos un poco, sí es una actividad que de alguna manera está contribuyendo a la salud de la población y su gente. Porque cuando empezamos el programa en el 2004, que se hizo aquí en Guadalajara, yo recuerdo que se hicieron estudios y casi el 38% de la población de Guadalajara dormía el domingo hasta las 4 de la tarde. Entonces, el que hoy en día salgan más de 400,000 personas a la vía recreativa y por lo menos hagan una actividad, que caminen, que troten, que monten bicicleta, que salgan en familia, que vayan a los parques. Es más, la vía recreativa está hecha o está diseñada para que se conecte con todos esos espacios. No lo hemos logrado, tiene que ser una cosa muchísimo más grande todavía, falta que crezcamos más. Lo ideal es que tengamos una vía recreativa a menos de 500 metros de nuestra casa o tengamos una ruta de bicicleta como medio de transporte a menos de 500 metros de nuestra casa, para que realmente podamos tener conectividad. Y lo otro que tenemos que hacer es conectar. Tiene que estar conectado a todas estas redes con origen y destino. Porque si no lo tenemos conectado con origen y destino, pues se pierde ese esfuerzo que se quiere hacer en recuperación de espacio público desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de actividad física y obviamente desde el punto de vista de salud. Si logramos hacer esta red y conjuntar todas estas actividades, obviamente que el tema del sedentarismo pues va a mejorar y vamos a mejorar otros elementos como tal que tenemos para nuestra calidad de vida como tal. Entonces, sí se ha hecho algo, hemos trabajado en algo, hay modelos de programas y Jalisco es pionero en muchos programas, tenemos el macrobús, tenemos Mi Bici, tenemos la vía recreativa y pues toda la red de parques y de unidades deportivas y de espacios y de programas que han venido creciendo año con año, los consejos municipales del deporte,
de la zona metropolitana de Guadalajara, que están contribuyendo obviamente a que podamos movernos un poco más, hacer actividad física para la salud y transformar entornos. Muchas gracias. Gracias, maestra Lucy Barriga Hernández. A continuación escuchamos a la doctora María Luisa Ábalos Latorre. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues como pueden darse cuenta, el tema de la actividad física y el deporte y la cultura física es un tema muy amplio y por ello estamos realizando nuestra 4ª edición del Congreso Nacional de Salud Pública, doctor Alfredo Ramos Ramos, en torno a este tema, en donde ustedes podrán escuchar a especialistas como la maestra Lucy y otros tantos, desde diferentes perspectivas. Vamos a platicar y a dialogar sobre estos alcances, estos desafíos que pueden estar presentes en las comunidades respecto a esta temática. Yo les quiero hacer la invitación al evento que se va a llevar a cabo el día jueves y viernes 12 y 13 de febrero, esta semana. Vamos a comenzar a partir de las 9 de la mañana el día jueves, igualmente el día viernes, y bueno, van a estar conferencias, va a haber presentación de carteles, y otros tantos eventos que, bueno, son especialmente diseñados para la comunidad universitaria y también pues para la comunidad académica de otras instituciones, de otros estados. Todos están cordialmente invitados, es totalmente gratuito. La información del Congreso la pueden encontrar en nuestras redes sociales del Centro Universitario de Tonalá, de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá también, y en la página web del CUTonalá. Ahí podrán encontrar un QR donde se pueden registrar todavía hasta el día jueves por la mañana, pueden hacer su registro y pues allá los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora María Luisa Ábalos Latorre. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Adrián Montiel, de aquí de prensa del ODG. Quisiera preguntarles sobre que no sé si ustedes consideran que estos programas están muy centralizados, digamos desde las ciudades. La vía recreativa pasa por el centro de Guadalajara, hay algunos ramales en Zapopan, en algunos otros lugares de la ciudad, pero las periferias no tienen estos espacios para salir a la actividad física, dígase Tlajomulco, orillas de Zapopan, y además de eso, ¿cómo está esa política de actividad física fuera del área metropolitana en los municipios? Si no está, si no existe, o si ustedes tienen noticia de que sí. ¿Cómo verían este análisis de la actividad física en el estado? Mira, en efecto falta mucha red. La verdad es que tendríamos que trabajar un poquito más, y esto va un poquito más atrás de lo que tiene que ver con la estructura de la ciudad. Lamentablemente tenemos un problema de desarrollo urbano y de estructura de ciudad. Hay lugares en donde quisiéramos poder llevar la vía, pero la estructura vial no nos lo permite y colapsaríamos la ciudad. Entonces, cuando se implementó el programa en el 2004, que fue el primer corredor de 11.7 kilómetros, lo primero que buscamos fue un tema de recuperación de espacio público y conectar el oriente con el poniente. ¿Y qué pasaba de la calzada para allá y la calzada para acá? Que identificamos, no, obviamente hoy en día tenemos más parques, pero identificamos que no teníamos parques, que no teníamos espacios públicos, que no teníamos programas como los que teníamos de la calzada para acá. Entonces ese fue como la línea conductora con la cual se hizo la vía recreativa, además de hacer actividad física, obviamente que eso va siempre de base. El tema es hacer actividad física, el movernos y estar bien y mejorar la calidad de vida. En la medida que vamos impermeando poco a poco todos estos espacios, vamos logrando que mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos que están alrededor. Pero sí se está trabajando en todos los municipios. Tengo que decirte que también depende mucho de todo lo que tiene que ver con los presupuestos de cada dependencia. Tenemos en la zona metropolitana municipios en donde las dependencias pues no tienen presupuesto tanto para el tema de deporte, recreación y tiempo libre o actividad física como tal, pero sí se hacen ejercicios de actividad física. De hecho hay redes
dentro de los mismos organismos públicos descentralizados del deporte que se están poniendo de acuerdo para apoyarse y hacer programas de manera conjunta y mancomunada, precisamente para impulsar en los otros municipios. Tlajomulco tiene una red de estructura de vial muy complicada, lo intentamos hacer en el 2007, 2009 más o menos, y no se pudo por la misma red como tal. Entonces se nos quedó aislado totalmente, pero es por la estructura vial que tiene la ciudad. Entonces sí traemos un problema de origen, no depende de nosotros, y pues conforme podamos conquistar espacios, créeme que los vamos a hacer. La siguiente pregunta. También comentaban que entre los componentes, bueno, las estadísticas son, pues pueden ser abrumadoras, ¿no? Los índices de sobrepeso, obesidad, pero además de todo esto que comentan, la infraestructura, las ciudades no están diseñadas para el peatón, ¿no? También el componente socioeconómico, ¿no? Quien tiene más tiempo tiene para hacer ejercicio, leer, ir al cine, etcétera, ¿no? Entonces parece que si hay un componente socioeconómico para que podamos o no hacer ejercicio, como podamos o no estudiar o ir a eventos culturales, etcétera, ¿no? ¿Cómo ustedes califican o cómo ven ese componente? Entre menos tiempo tengamos, vamos a seguir aumentando estos índices de sobrepeso y obesidad. ¿Qué se puede hacer? Porque también es una tendencia un poco abrumadora, ¿no? Los salarios pues no aumentan como aumenta el costo de la vida. Entonces, ¿cómo se puede hacer un balance en ese sentido? Gracias. Sí, totalmente tienes la razón en todo tu comentario, pregunta. Como todo problema de salud pública, es un problema multifactorial. Y si es multifactorial, la solución tiene que ser una solución intersectorial, ¿no? No puede ser solo movilidad, no puede ser solo Hacienda, no puede ser solo las empresas privadas. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué las personas no tienen tiempo de hacer ejercicio? Porque hay personas que tienen que trabajar en 2 trabajos diferentes para mantener a su familia. Es muy complejo, pero poco a poco podríamos ir analizando situaciones de comunidades y proponiendo soluciones en conjunto con estas comunidades. No es decir, ok, tú trabajas de tal hora, entonces de tal a tal hora puedes hacer ejercicio, ¿no? Y la calidad con la familia y el espacio recreativo y cómo está el uso de pantallas en esa familia. Es muchísimo, ¿no? Y no lo podemos resolver solos. Necesitamos a la comunidad en conjunto con los diferentes sectores para generar proyectos que realmente tengan impacto, ¿no? Porque hay muchísimos, de veras hay muchísimos problemas. Yo mencionaba, ¿no?, que a nivel mundial en los jóvenes subía a un 80% que no hacen la mínima actividad física suficiente. Y esto puede ser por tiempo, son personas que tienen que estar trabajando o se la pasan en el celular, en las pantallas, jugando, o no tienen espacios, infraestructuras cercanas a su casa. Habría que analizar por comunidades, hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que les impide tener una mínima actividad física que les beneficiaría en su salud? Y junto con ellos generar estrategias que impacten. La siguiente pregunta. Eder Saldaña, de Zona 3. Bueno, aquí creo que me pondría yo como ejemplo. De alguna forma mencionan ustedes que las instalaciones, que de alguna manera pues también mencionaba lo de los jóvenes o los niños que no acceden porque están dentro de su hogar, ya sea con el teléfono o algo, pero muchos de estos lugares, unidades deportivas aquí en Guadalajara o en el área metropolitana de Guadalajara, unidades deportivas, parques, están solas en algunas ocasiones y son totalmente libres. Creo que algo no es que sean los niños el problema, son los papás de alguna manera que pues no los llevan. Es muy difícil para un padre, como bien lo señala mi compañero, el trabajar 8, 10, 12 horas, perder 2 horas en el camión para llegar a su destino y bueno, sacar al joven o al niño al parque, llevarlo, es muy complicado.
de alguna manera, bueno, yo tengo un hijo de alto rendimiento, es atleta, y me ha costado en estos 10 años, yo creo que he envejecido quizás muchísimo más, porque no hay descanso para el papá, hay que llevarlo, estar ahí, y en el transcurso de este tiempo he visto cómo muchos papás se desesperan, se cansan y abandonan. Y el niño, pues dicen ellos, mejor prefiero tenerlo en casa, también por la cuestión de inseguridad, que sacarlos. ¿No creen ustedes que también es reeducar a la generación de padres más que a los niños? Porque ellos dependen de lo que haga el papá o la mamá, no los pueden llevar, bien lo dice, a lo mejor el parque no está muy cercano, pero si va acompañado el papá o la mamá, pues lo tienen que llevar. Pero como que consideramos nosotros como papás que el cansancio, y no estamos viendo la cuestión de salud de la próxima generación. Doctora Lucy Barriga. Sí, mira, tienes toda la razón. Es parte de que desistimos del ejercicio de llevar a nuestros hijos a hacer pero creo que vamos más atrás. Yo creo vamos desde la escuela. Creo que traemos un tema desde el preescolar, en donde necesitamos, y es una política que tiene otro nivel de decisiones, y es que deberíamos de tener una clase que se llama actividad física. Deberíamos de tener una clase de preescolar, actividad física, tiempo libre, recreación, una cosa así. Porque pues obviamente también tenemos que considerar que hay muchos niños que no les gusta hacer deporte, que no les gusta hacer ninguna actividad, y por más que les pongamos todos los elementos y las herramientas, pues no las van a tomar. Pero sí, yo me iría hacia atrás. Tenemos que hacer un trabajo de base en donde realmente desde el preescolar tengamos una hora, no la hora de educación física, porque la hora de educación física es como una materia, y eso es otro tema, es una materia que se tiene que seguir viendo porque hace parte de la formación de escolar como tal, de la escuela de uno, pero sí esa hora en donde le podamos enseñar a los niños qué pasa si haces actividad física, qué pasa con tu corazón, qué pasa con tu sistema cardiorrespiratorio, qué pasa con tu sistema circulatorio, desde chiquitos, en donde tuviésemos esas sesiones especiales y pudiéramos, ahorita que lo estás diciendo y lo propongo, pudiéramos ponerlo inclusive en la vía recreativa, pudiéramos poner unas estaciones en donde le enseñemos a la gente, usted sabe lo que le está pasando cada vez que usted hace actividad física, usted dimensiona lo que está viviendo su cuerpo cada vez que viene a la vía recreativa, por lo menos de partida ya lo hace en la vía recreativa, que yo digo que ya es ganancia, no debería ser solamente eso, pero ya es ganancia. Entonces creo que hay mucho por hacer, hay muchas alternativas, el tema es que nos animemos a hacerlo y que alguien se levante la mano y lo promueva y lo haga. Realmente hay que hacer mucho. La siguiente pregunta. Bueno, quiero hacerle la pregunta, ¿qué es lo que ustedes consideran ahora? Sí vemos que hay instalaciones de ciclovías, vemos que la ciudad poco a poco se está conectando. Hasta yo creo que hace algunos años existía la posibilidad y la esperanza de que los jóvenes utilizarían las ciclovías con las bicicletas para poderse trasladar. Algunos lo están haciendo, pero poco a poco vemos cómo va el patín eléctrico, el scooter, va cambiando esa perspectiva. Entonces, no es tanto que estén haciendo ejercicio, están utilizando el patín y por las ciclovías. ¿No consideran ustedes también esto que sea un retroceso? Doctora Lisa. Gracias. Híjole, es un avance tecnológico, pero es un retroceso social, porque no teníamos educación vial con la bici, la moto y el auto, y ahora le sumamos el patín que inició como un juego, y ahora lo traen niños de secundaria a velocidades de 20 kilómetros por hora, sin casco, sin rodilleras, sin permisos, porque no existen. Pues yo diría, respondiendo a la pregunta, sí es un retroceso. Sin embargo, aunque es un retroceso, creo que tenemos que, porque no lo vamos a evitar, chicos, o sea, nada que hacer.
con eso vamos a vivir los próximos años, y nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestros hijos, no, porque yo no digo ya mío, está muy grande, pero nuestros nietos y las próximas generaciones van a tener que vivir con eso. Entonces tenemos que pensar en mecanismos y en soluciones y cómo utilizar esta herramienta para que podamos hacerlos que se muevan, pero no lo vamos a poder evitar. Tenemos que buscar otras alternativas para aprovechar esa tecnología en beneficio de la actividad física, el movimiento y la salud de la ciudad y su gente. Yo insisto mucho en eso. Las ciudades y su gente son saludables en la medida en que todas nos movamos. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. Sí, también preguntarle sobre este programa de Mi Bici, que pues es importante, ¿no?, para la movilidad y también para la salud, que recientemente también sufrió un incremento, o bueno, se le incrementó el costo, ¿no?, que tampoco ya es accesible para todos, ¿no? Hay gente que no puede pagar, creo que son 600 pesos la anualidad, y sí se va como restringiendo, ¿no?, ese acceso a un medio de transporte que pues es de gran utilidad, ¿no?, sobre todo para recorrer las calles céntricas, y donde igual, ¿no?, está centralizado y no ha podido extenderse a otras áreas y a otros municipios. Son dos cosas. Una tiene que ver con la infraestructura, que les decía que desafortunadamente no la traemos la suficiente, y dos, que quien opera el programa es una empresa externa, no es un programa de gobierno. Entonces, al no ser un programa de gobierno, pues no hay manera de que lo subsidien para que pueda ser mucho más económico. Es un poco eso. Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si desean agregar algún último comentario para concluir. Si no, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que nos siguen aquí en sala de prensa, y sobre todo por la difusión que se haga de este tema de la actividad física como salud. Muchas gracias y que tengan muy buen inicio de semana.